Parte 3. La explosión del color. A principios de la década de 1990, con el auge de las consolas de 16 bits, Nintendo necesitaba una revolución para volver a estar en lo más alto y competir con las máquinas más potentes de la competencia. La gran baza volvería a ser Super Mario, que daría un salto cualitativo visual. Nintendo transformó la esencia de la saga para apostar por un tipo de juego de plataformas mucho más versátil y variado. Super Mario World. Abril de 1990, Japón. Agosto de 1991, Estados Unidos. Abril de 1992, Europa. El desembarco de Nintendo en la nueva generación de consolas de 16 bits fue totalmente distinto del realizado con Famicom y NES durante los años 80. La compañía había conseguido una posición de dominio en el sector gracias al éxito de sus principales videojuegos y al haberse convertido en el nuevo juguete para toda la familia en hogares de medio mundo. No obstante, la competencia no iba a quedarse atrás. Sega buscó golpear primero y de hecho se adelantó con la Mega Drive en 1988 en Japón y en 1989 en Estados Unidos, donde se llamó Genesis. Esta consola suponía un salto de sistema de potencia enorme respecto a su predecesora de 8 bits. La Master System destacaba por tener unos gráficos extraordinarios y una paleta de colores muy atractiva. Se dirigía además a un público más juvenil y adulto. Nintendo por aquel entonces estaba lanzando Super Mario Bros. 3, un videojuego para NES de altísima factura, pero no tan impresionante si se comparaba con lo que se estaba haciendo en la competencia. La Super Nintendo, Super Famicom en Japón, fue la respuesta de la compañía de Kyoto, que optó además por recuperar a su personaje insignia, Mario. Esta vez, eso sí, debían conseguir un resultado distinto del desarrollado en NES y apresurarse para aprovechar al máximo el nuevo hardware y no quedarse atrás. En el contexto de la conocida como guerra de consolas, cualquier paso en falso podía ser definitivo. Y es que en los años 90 vivieron una batalla sin cuartel en la competición entre Nintendo y Sega para alzarse con la mayor cuota del mercado posible, con Super Nintendo y Mega Drive. Fue en Estados Unidos donde se convirtió de forma más intensa, con una inversión en publicidad, desarrollo de juegos y campañas agresivas de comparación directa de productos que marcó a toda una generación. Aunque Sega estuvo a punto de conseguirlo, la batalla acabó con Nintendo como victoriosa a nivel global, pero no de manera holgada como había pasado en la generación de 8 bits. Detrás del proyecto del nuevo Mario estaban una decena de personas, entre las que no faltaban Miyamoto, Tezuka y el compositor Koji Kondo. Todos ellos fueron las caras visibles de un primer Mario de 16 bits, repleto de desafíos. No solo tenían que reinventar una fórmula que había sido muy exitosa y que había avanzado firmemente en sus distintas entregas, sino que también debían controlar un nuevo hardware y nuevas herramientas de diseño, todavía por desarrollar. De todas maneras, la potencial de la Super Nintendo iba a romper con las limitaciones que suponía programar con su predecesora. Ya no había restricciones en el avance lateral ni en el número de objetos, y los colores que podía mostrar la pantalla eran 256, por lo tan solo 16 de la NES. A pesar de todas estas mejoras, Shigeru Miyamoto tenía dudas razonables acerca de si serían suficientes, por lo que realizó un test que marcó el camino para seguir con Super Mario World. Antes de empezar con el desarrollo de Super Mario World, realizamos como experimento una adaptación de Super Mario Bros. 3 para Super Famicom, y aunque los colores y los sprites eran mucho más detallados, seguía siendo el mismo juego. Esto me hizo pensar que no podíamos replicar la fórmula, necesitábamos crear algo nuevo. En este contexto debatimos cómo utilizar el nuevo hardware de la mejor manera. Las palabras de Miyamoto definían perfectamente la manera que se tenía que entender los videojuegos. Mientras Sega había apostado por destacar la potencia del hardware de su consola, para el creativo de Nintendo las mejoras técnicas no eran argumento suficiente, sino simplemente una herramienta para crear algo realmente distinto e innovador.
De este modo, los desarrolladores, conscientes de que no debían preocuparse por las limitaciones del hardware, decidieron plantear con Super Mario World el tipo de videojuego que querían hacer, y no era algo menor, ya que iba a tratarse del título de lanzamiento de la nueva consola, como sucedió en la primera entrega o con Super Mario Land para Game Boy. Un Mario más familiar y para todo el mundo. Son muchas las características que difieren entre Super Mario World y la tercera entrega de NES, aunque a simple vista pudiese parecer que se está ante juegos con unas mismas normas, avance de scroll lateral, enemigos que se vencen, normalmente saltando encima, distintos potenciadores que aportan nuevas habilidades. Pero la realidad es que hubo un trabajo de reinterpretación del género de las plataformas que había popularizado la propia saga, hasta impulsar novedades que no encontraban en el corazón del juego, en lo que el jugador hacía y no tanto en lo que se veía. Super Mario World era un juego más fácil que Super Mario Bros. 3 y eso fue algo totalmente intencionado. Para Miyamoto, la tercera entrega de la saga NES estaba pensada para jugadores experimentados que habían profundizado en los anteriores títulos. Este, en cambio, tenía el objetivo de ser amigable para los novatos y a la vez emocionante para quienes jugaron Super Mario Bros. 3. Era un reto al que siempre se enfrentaría Nintendo a lo largo de la historia. El de pensar que en cada nueva generación de consolas y en cada nueva entrega de un videojuego habría nuevos jugadores que no conocerían los títulos anteriores. Y había que convencerlos de que eso que tenían adelante también era especial para ellos. Así que el equipo se puso manos a la obra y atendió a todo lo que concernía a la dificultad. Si un probador decía que una parte era demasiado difícil, la analizaban y la reformulaban. En ningún momento se plantearon añadir en modo fácil para dichos jugadores, ya que Miyamoto consideraba que eso podía afectar el diseño y la gran idea general del juego que tenían en mente. Uno de los problemas de los juegos de acción es cómo hacer algo que sea disfrutable para todos los niveles del jugador, desde los novatos hasta los más avanzados. En un camino es añadir un modo fácil, pero creo que es el mejor método que el jugador pueda adaptar la dificultad a sí mismo mientras juega. Naturalmente, hasta el momento eso era algo complicado de realizar en la saga de Super Mario, en la que el objetivo era llegar al final del nivel, seguir avanzando y acabar con los jefes finales de turno. Con el nuevo juego, Nintendo debía cambiar el paradigma. La idea del estudio fue la de crear un título que no se basase solo en llegar hasta el final del nivel, sino que el jugador tuviese la posibilidad y el deseo de volver a explorar las fases una vez terminadas. Esto obligaba a hacer niveles más sencillos de terminar, pero más interesantes de explorar. Sería una constante en la saga desde el mismo instante. Durante el desarrollo de Super Mario Bros., Miyamoto había querido hacer un videojuego atlético, donde lo importante fuese el movimiento, la precisión del salto y la velocidad, es decir, que todo respondiese a la perfección con el objetivo de llegar a la meta. Hasta el momento, esto había sido la base de los juegos de Mario. No obstante, con Super Mario World, Nintendo ya no tenía la obligación de crear un juego con una respuesta precisa, porque eso ya lo tenían. Ahora podían dedicarse a pensar qué nuevos elementos añadir para que fuese más divertido. Si se ponen frente a frente Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, puede que no se perciban las diferencias a simple vista. Fue con el flamante mando de Super Nintendo en las manos cuando realmente el jugador era consciente del trabajo que había, especialmente desde el punto de vista jugable. A esto se añadía un apartado técnico espectacular, detalles que iban más allá de los diseños y los colores. La acción transcurría en el primer plano y el fondo, con desplazamiento superpuesto, servía para dar profundidad y vida a los niveles. El país de los dinosaurios, conociendo a Yoshi. Super Mario World daba, pues, una vuelta de tuerca al concepto de exploración desarrollado en Super Mario Bros. 3, salto del que se beneficiaría Super Mario Land 2. El nuevo título de Super Nintendo tenía lugar en el país de los dinosaurios, archipiélago meridional, donde Mario y Luigi decidieron irse de vacaciones. Eso se explica en el manual de instrucciones, tras devolver la paz al mundo champiñón.
pero este descanso duraba más bien poco, en concreto, hasta que toda la tropa de monstruos con forma de tortuga decide invadir el lugar y hace desaparecer a Peach. Los fontaneros, en consecuencia, debían volver al trabajo. Ahora, eso sí, tendrían un aliado inesperado, Yoshi. Era la primera vez que aparecía el dinosaurio verde, icónico de la saga. Mario podía montarse sobre él para atacar enemigos desde la distancia y comer frutas que se encontraban repartidas por las fases. La recreación de Yoshi no solo tenía como objetivo transformar los elementos jugables, sino potenciar ese concepto de exploración que Miyamoto y su equipo querían impulsar con esta nueva mecánica. Mario y Luigi podían subirse a Yoshi y ganar en altura a la hora de saltar, ya que aguantaba unos segundos en el aire sin tocar el suelo, y utilizar la lengua del pequeño dinosaurio para atrapar enemigos. Ya no era necesario, pues, saltar encima de los enemigos, sino que también se ingerían. Yoshi podía ser, además, de distintos colores y, cuando comía objetos de mejora o 5 enemigos, crecía y se convertía en un dinosaurio adulto. En todo caso, Yoshi contaba con diferentes habilidades. Era capaz de lanzar bolas de fuego si era de color rojo, dar un golpe grande en el suelo que aturdía a los enemigos cuando era martillo, o volar con unas alas que se parecían si eran de color azul. El cambio de aspecto se conseguía en función del alimento del dinosaurio, en concreto según el color del caparazón del Koopa Troopa que engullía. La creación de Yoshi se debía a bondades de la nueva consola de 16 bits de Nintendo. Sus desarrolladores ya habían pensado en un concepto jugable como este, pero no podía implementarse en NES por las limitaciones de esta máquina. De hecho, Miyamoto y Tezuka ya habían dibujado a la cría de dinosaurios 5 años atrás. En concreto, la concepción provino del primero, deseoso de que Mario montase a caballo. Esa idea quedó en el imaginario del equipo y, cuando se decidió que el Super Mario World fuese de dinosaurios, se cambió el modelo por de un reptil que primero apareció a un cocodrilo. Después se le añadió un caparazón, marca de la casa, pero finalmente acabó derivando en un diseño que permaneció y todavía permanece. Yoshi no fue la única gran novedad mecánica de Super Mario World. También hubo espacio para mantener objetos conocidos que provocaban transformaciones, como el champiñón que hacía crecer a Mario, que ahora podía romper algunos bloques saltando de forma giratoria en este estado, la flor de fuego para lanzar bolas ígneas o la superestrella que volvía invisible a Mario, invencible. La gran aportación llegó con la pluma, que convertía a Mario en Mario con capa. Gracias a ella podía volar y atacar a los enemigos con su movimiento giratorio, una evolución parecida a la de Mario Mapache en Super Mario Bros. 3. La mecánica de la capa era complicada de dominar, ya que el jugador debía calcular bien cómo caía en picado y, a continuación, pulsando hacia arriba en la cruceta de control, abría la capa y levantaba el vuelo. La idea de volar y flotar en el aire también estaba presente en el objeto llamado Globo P, que hinchaba a Mario para moverse por lugares en los que no hubiera tierra firme. Cuestión de diseño: de la isla de Yoshi a la libertad. La construcción del mundo de Super Mario World también era diferente de lo que se había visto hasta el momento. Nintendo amplió las opciones de navegación con respecto a la tercera entrega numerada de la saga y multiplicó los secretos y las posibilidades de exploración. Todo ello, como siempre en Nintendo, fue muy bien medido para poder acompañar al jugador durante los primeros compases de experiencia con el juego. Esto sucedía, por ejemplo, en la isla de Yoshi, un mundo inicial en el que se aprendían algunas de las nuevas mecánicas. La primera fase servía de toma de contacto, y en ella se presentaban algunos enemigos y una gran cantidad de plataformas a distintos niveles que ya servían para exhibir la mayor riqueza de Super Nintendo respecto a NES. En el segundo nivel se producía el debut de Yoshi y sus mecánicas. En el tercero aparecían varias plataformas móviles y giratorias cuyo diseño era distinto del habitual, y así se seguía hasta el castillo de la isla de Yoshi, donde el jugador se encontraba por primera vez con una verja en la que, si golpeaba en ciertos lugares, permitía pasar al protagonista al otro lado. La idea de que la valla girase y los personajes
pudieran pasar delante y detrás, incluidos los enemigos, aportaba una profundidad y un cambio de perspectiva tan simple como atractiva. En apenas 5 fases, Nintendo había captado la atención de los jugadores. Claramente, esto no era Super Mario Bros. 3. Una vez terminaba esta primera toma de contacto, el jugador descubría que ante sí aparecían una gran cantidad de zonas que visitar con temáticas distintas, con fondos repletos de detalles, contrastes constantes entre niveles y una gran variedad de fases. En la llanura de Donut, la segunda zona del juego, uno se daba cuenta de la inmensidad del videojuego. Había niveles sin un desarrollo lineal que debían solucionarse resolviendo algún enigma, como la casa encantada. Otros permitían acceder a fases secretas, que no eran pocas. En definitiva, el juego invitaba a explorar y a descubrir cómo llegar a esos lugares que parecían inaccesibles en el mapa. Miyamoto había conseguido su propósito. Cuando el jugador terminaba un nivel, lo volvía a jugar por si había dejado alguna cosa atrás pendiente de descubrir. A pesar de que la voluntad era la de hacer un juego sencillo, hay que decir que el desafío era más que interesante por la cantidad de nuevos elementos y situaciones con las que el jugador debía enfrentarse. Las plataformas móviles estaban a la orden del día, y los niveles en los que el jugador debía tirar la habilidad para saltar entre delfines, plataformas con pendiente o la zona de los puentes gemelos, donde había todo tipo de cuerdas, sierras y dispositivos móviles, eran muy habituales. En todo caso, terminar el juego no era tan complicado, sí lo era conseguir hacerlo todo. De hecho, la idea de fácil de jugar y difícil de dominar se aplica con acierto Super Mario World. En total, contaba con casi 100 pantallas, un número muy alto si se compara con sus predecesores, aunque lo realmente desafiante era encontrar aquellas que estaban ocultas, es decir, se premiaba la exploración y el descubrimiento en los caminos secretos. Alcanzar la pantalla de Bowser al final de su valle era solo el principio, y, de hecho, todavía quedaba descubrir zonas como el Camino Estelar, un lugar donde solo podía avanzarse encontrando metas ocultas, y la zona espacial, 9 fases muy difíciles y pensadas para el jugador más experimentado, una propuesta vista en juegos posteriores de la saga. Las nuevas herramientas hicieron posible explorar mundos más grandes y menos lineales, algo que, a su vez, permitió a Nintendo colocar más elementos, visibles y ocultos, dentro de las fases. No faltaba tampoco un elenco de enemigos totalmente renovado y que iba mucho más allá de las variantes de tortugas o de Goombas. La mítica Floruga, 100 pies con una flor en la cabeza, los megatopos, rinocerontes, dinosaurios, fantasmas y los famosos Lakitu que vuelan sobre una nube, vehículo que el jugador podía controlar si lo desalojaba a su ocupante. Los Placapum, jugadores de fútbol americano, y los jefes de zonas que se dejaron ver en Super Mario Bros. 3, así como un sinfín de obstáculos nuevos. Precisamente en los juegos fue donde Miyamoto y su equipo dieron rienda suelta a su imaginación, colocándolos en lugares tan precisos que hacían sentir al jugador que todo estaba diseñado al milímetro. Plataformas giratorias, de cuenta atrás, móviles hacia todas direcciones, bloques de hielo, cuerdas, llaves para abrir caminos ocultos, trampolines para llegar más lejos, bolas de pinchos, erizos pulsantes, chispas de fuego y mucho más. Música de altos vuelos, el trabajo de Koji Kondo. Involucrado en la saga desde los inicios, Koji Kondo estuvo a la altura de lo que se esperaba del comportamiento de un nuevo hardware y de lo que la saga pedía en su cambio visual. Kondo siempre trabajaba de la misma manera, aguardaba a ver el concepto y el diseño del juego para pensar qué tipo de música encajaba mejor. Fue el primer trabajo del compositor para la nueva consola, por lo que además de todo el proceso creativo, debía también entender y explorar las nuevas capacidades de la máquina, de la que él mismo diría que era 100 veces más complejo trabajar con ella que con NES. Kondo se había convertido en una figura imprescindible para comprender el éxito de los primeros grandes juegos de Nintendo y de Miyamoto. El compositor había trabajado desde la época de NES en paralelo con el desarrollo de los juegos, de tal manera que podía comprender desde el principio qué necesitaba cada entrega para poder enganchar también a través de la banda sonora. Con el primer Super Mario, por ejemplo,
compuso una música relajada y algo etérea que se veía que el fontanero corría a través de un campo de hierba. Pero esa propuesta no gustó a nadie y fue rechazada. Entonces decidió hacer algo más energético, añadir acordes y preparar la mítica melodía que todo el mundo reconocería desde entonces y que en siguientes juegos se iría modificando y moldeando. Su trabajo en Super Mario World estuvo marcado por músicas mucho más ricas en bases y en detalles que ampliaban las limitadas opciones de la anterior consola. Supo captar la esencia festiva y alegre de los mundos más coloridos, como la isla de Yoshi o el Camino Estelar, pero a su vez era capaz de añadir notas de intriga en las casas de Boo, de acción en el Valle de Bowser, o crear la solemnidad más absoluta en las entradas de los castillos. Los sonidos más graves en fases subterráneas o la reinterpretación de la melodía principal de la saga en la música de la zona especial son otras de sus genialidades. Uno de los grandes éxitos de Kondo fue precisamente que las melodías consiguieran calar entre el público, de tal manera que cualquiera que viajase a cualquier lugar del mundo y que escuchase la música de Mario, reconocería al momento qué es lo que estaba sonando. Era uno de los grandes ejemplos de por qué el fontanero italiano había conseguido penetrar en el imaginario de millones y millones de personas. Todo el mundo podía conocerle, no solo por la imagen, sino también por el sonido, y Kondo fue el artífice de eso. Super Mario World fue otro de los grandes logros de Nintendo durante la primera etapa de sus consolas. Consiguió superar los más de 20 millones de unidades vendidas, lo que supuso convertirse en el mayor éxito de Super Nintendo. Estas cifras hay que observarlas en su contexto, ya que se trataba de un juego de lanzamiento y se vendía justo a la consola, pero aún así son significativas del impacto que supuso que la industria del videojuego, de hecho, fue clave para que Nintendo rápidamente dominase también el mercado de las consolas de 16 bits, superando de forma amplia a Sega y su Mega Drive tanto en Japón como en Estados Unidos. En Europa, eso sí, la lucha estuvo mucho más reñida. Super Mario World además supuso un cambio de paradigma de los juegos de plataformas por parte de quien había popularizado dicho género, Shigeru Miyamoto, que optó por la exploración y la rejugabilidad por encima de que la acción inmediata y el videojuego atlético habían acompañado a la saga en sus primeros compases. Justamente este cambio en el diseño y estructura de las fases iba a la contra de lo que la competencia había diseñado para derrocar el reinado de Mario, Sonic en 1991. El erizo azul de Sega, que nació para rivalizar en popularidad con el gigante de Nintendo, buscó todo lo contrario, redoblar la apuesta por el juego atlético con un título más rápido, adrenalínico y con menos reflexión. Un camino que precisamente Miyamoto había decidido abandonar y con ello acertó de pleno. De nuevo, Miyamoto y su equipo demostraron estar varios pasos por delante de sus competidores, marcando el ritmo y los cambios de la industria que luego otros seguirían. Aunque Super Mario World compartió espacio con Super Mario Bros. 3 por las diferencias de timing a la hora de salir a la venta ambos juegos en distintas partes del territorio, consiguió diferenciarse de forma clara de la obra magna de NES, y no solo por los gráficos coloridos o las melodías mucho más complejas. Lo había conseguido de una manera de relacionarse con el jugador a través del mando, siempre a través del mando, como decía Miyamoto. Mario seguía siendo una garantía de éxito para Nintendo, y eso llevaría a la compañía a exprimir todavía más su marca con un recopilatorio que demostraba cómo de ser conscientes era de la importancia de su mascota. Era el turno de Super Mario All Stars. Mario es la estrella. 3 años después del lanzamiento de Super Mario World y tras haber probado suerte con otro tipo de juegos como Super Mario Kart, Nintendo decidió lanzar al mercado un recopilatorio llamado Super Mario All Stars, que relanzaría en 2010 en la Wii. Este juego permitiría disfrutar de la colección de títulos de NES con gráficos mejorados para Super Nintendo. Era una idea que ya había sobrevolado las cabezas pensantes de la compañía, ya que, como se había explicado en el proceso del desarrollo de Super Mario World, Miyamoto había probado Super Mario Bros. 3 en la nueva consola. Seguramente de esas ideas y de la necesidad de mantener viva la llama del fontanero italiano más famoso del mundo, nació este recopilatorio.
El estudio tenía ganas de recuperar los clásicos de la saga para aprovechar las bondades de Super Nintendo y, de paso, permitir al mundo descubrir ciertas facetas de Mario que no había conocido hasta el momento. Super Mario All Stars incluía 4 videojuegos en uno solo, todos en un solo cartucho: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 y Super Mario Bros. The Lost Levels. Este último título solo había aparecido en Japón porque Nintendo consideró que era demasiado difícil para los usuarios de Occidente. Con el salto generacional, la mejora visual y sonora de los videojuegos fue evidente. Mirándose en el espejo de Super Mario World, Nintendo buscó enriquecer todos los elementos posibles, tanto personajes como enemigos y escenarios. El resultado en los 2 primeros títulos de la saga fue impresionante, mientras que el acabado más detallado de Super Mario Bros. 3 fue muy notable. De hecho, ahora se podían usar hasta 16 colores en los personajes en vez de los 4 y podía escogerse en un total de 32.000, mientras que en NES solo se contaba con 52. Las nuevas versiones de los juegos también añadieron más matices sonoros y se cambiaron algunas mecánicas. Por ejemplo, podía guardarse el progreso, algo que facilitaba mucho el avance en juegos que antes debían terminarse en una sola partida. Y se retocaron de momentos menores. Por ejemplo, en la versión de Super Mario Bros. 3 de NES, si a Mario le tocaba a un enemigo estando en su forma de fuego o de mapache, pasaba a ser Mario pequeño, mientras que en Super Mario All Stars se convertía en Super Mario. También se facilitó el acceso a los mundos A y D de los levels, ya que no era necesario terminar el juego tantas veces como en el original, y en el caso del primer Super Mario se diseñó un Luigi más alto para diferenciarlo de Mario, aunque en el juego de NES eran exactamente iguales, pero con indumentarias diferentes. En cuanto a las mejoras en el control, el nuevo aspecto llevó asociado que el tacto fuese algo diferente respecto a los juegos originales, sobre todo cuando el usuario buscaba acabar la fase a toda velocidad mediante saltos o sprinters.